Bueno, hola a todos, ya nos estamos preparando, estamos esperando que ahí está el doctor Carlos González Macho ya se conectó y a tiempo comenzamos entonces, y 30 comenzamos. Perfecto. Hola Carlos, ¿todo bien por ahí? Hola, ¿cómo andás? ¿Me escuchás Bien, bien, bien? bien. Yo te escucho perfecto, ¿vos a mí? Bien, impecable. Ah, bueno, perfecto. Lo esperamos y 30, así aprovechamos que se vayan sumando Ok. y comenzamos. Bueno, son y media ya, Carlos, si te parece, Dale, comenzamos. ¿Sí? arranquemos. Carlos, ¿querés presentarte? Así te conocen. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar. Yo soy Carlos González Maya y soy médico clínico, trabajo en el Hospital Alemán y soy instructor de ACLS hace unos cuantos años, ya no voy a decir cuántos porque o de notar mi edad, pero bueno, más de 6 años hace que soy instructor de ACLS y he vivido varios de estos cambios que hay en las guías AJA, así que estoy acostumbrado a este tipo de actualizaciones. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, mi nombre es Fabián Gelpi, soy médico y soy también instructor de la Fundación. Tanto Carlos como yo somos partes del comité ejecutivo de la Fundación Cardiológica. Yo soy editor de la revisión en español de los materiales de American Heart Association. Y lo que vamos a ver hoy, si te parece, Carlos, vamos comenzando, es un poco lo que se publicó ayer. Ayer, el Ujú. 21 de octubre, se publicaron las recomendaciones de reanimación cardiopulmonar y atención cardiovascular de emergencia. De hecho, pasa cada 5 años esto, como contaba Carlos, que yo le había vivido otras, pasa cada 5 años, y la verdad que estas en particular tuvieron esta cosa de ser virtuales. No sé, Carlos, si vos alcanzaste a verlo, pero la primera reunión de la ciencia ayer reunió 10.000 personas, había 10.000 en YouTube y había otras tantas miles en Facebook también, puede ser un Facebook Live, así que realmente había mucho, ¿no? Y un poco no, la idea que tienen estas guías es, y si te parece, Carlos, hagamos de médico prehospitalario y de médico hospitalario, ¿no? Como si fuera el Dale, policía prehospitalario y el policía hospitalario, ¿no? dale, sí. Pero un poco para marcar cuáles son las cosas, ¿no? A mí lo que me quedó de las recomendaciones, ¿sí? Era que un poco implicaban un abordaje, que es lo de siempre, ¿no? Un abordaje integral, ¿no? Que el paciente no lo salva la ambulancia, no lo salva el hospital, no lo salva solamente, sino que lo salva todo eso en conjunto, ¿no? Y unos datos que me llamaron la atención es que tan poca gente, y estos datos de Estados Unidos, ¿no? Pero tan poca gente recibiera RCP por transeúntes, ¿no? Que es donde Ujú. empieza un poco esta cadena de supervivencia, ¿no? 40%, ¿no? Sí, Y que menos del 12% fueran desfibriladas, ¿no? sí, Eh, Sin duda que esto, si uno va a distintas regiones de Estados Unidos, esto es distinto, ¿está claro? Probablemente sea bastante más en otras y bastante menos en otras también, ¿no? Pero es un promedio interesante para algo que tiene 50 años ya 50 años de ciencia, ¿no? Pero lo que me parece un poco que lo que podemos repasar con todos los que están presentes es un poco qué cosas al médico le preocupan, pero que en definitiva están de la mano del que primero recibe el paro cardíaco, ¿no? Porque el 70% de las muertes súbitas siguen pasando en el hogar, ¿no? Entonces, exacto. vos, ¿cómo lo ves cuál sería tu preocupación, digamos, desde dentro del hospital cuando te llega un paciente? ¿Cómo preferirías que te llegara? Y así Eh, entonces yo te cuento en qué falla o qué hace la ambulancia, ¿no? Mira, es interesante esto que decís. Primero, me quedé con algo que vos decís, no lo salva este, no lo salva el otro, lo salvan todos. Y el concepto de no lo salva, de salvar al paciente, ha evolucionado mucho en el tiempo. Antes era
retorno a la circulación espontánea, y ahora ha evolucionado muchísimo la American Heart, y es retorno a la circulación espontánea con un paciente que queda bien desde los outcomes neurológicos. Y eso es una de las actualizaciones que se han hecho este año. Involucran el pronóstico neurológico y realizar un buen pronóstico y tratar de rehabilitar suficientemente al paciente. Es decir, esto es un continuo y no es solo salvar al paciente. Salvar al paciente no es solo que salga del paro y que llegue a tener pulso, sino que es que el paciente salga con un buen outcome neurológico. Y para eso, para que el paciente tenga un buen outcome neurológico, es muy importante que reciba RCP de la mejor calidad posible, lo antes posible, que no se atrase eso, y que reciba un paciente que lo necesita una desfibrilación precoz. Es decir, que el buen outcome neurológico empieza en el prehospitalario. Y a mí me gustaría recibir pacientes que hayan recibido RCP precoz y que hayan recibido una desfibrilación precoz. Claro, y fíjate que uno de los cambios que tienen estas recomendaciones es la cadena de supervivencia, ¿no? Me acuerdo de 1992, cuando se publicó la primera cadena, que tenía apenas 4 eslabones, ¿no? Exacto. Y parece que hay inflación también en la ciencia, así que después pasó a 5 eslabones y hoy tenemos 6 eslabones por esta cosa integral que vos marcás, ¿no? Que no es un paciente que solamente late, es un paciente que late, que tiene un cerebro que funciona y que además cuando sobrevive ese 6.º eslabón, también tiene que ver la recuperación. Por eso después me gustaría que nos contaras un poco esta recuperación del paciente, ¿no? Pero cuando empieza, digamos, yo desde lo prehospitalario, ¿qué me interesaría? Y me interesaría llegar y alguien a quien le están haciendo RCP. E idealmente lo desfibrilaron. Uh-huh. Y también le dieron las instrucciones de prearribo para hacer RCP. O sea, lo que aparecen en las recomendaciones probablemente no sea nada nuevo, pero si todo esto en realidad decimos que tendría que estar pasando y la supervivencia no aumenta, probablemente lo que necesitemos es hacerlo mejor, ¿no? Exacto. Entonces, las recomendaciones dicen, bueno, si tiene un ataque cardíaco, si está reconociendo un ataque cardíaco, acuérdese de la aspirina. Una persona en esa condición debe administrarse aspirina, excepto que tenga las contraindicaciones que se marcan. Si tiene un ataque cerebral, reconozca el ataque cerebral y llame inmediatamente a la ambulancia, ¿sí? Y cuando llame, hágale caso al operador telefónico. El operador telefónico debe indicar RCP a través del teléfono, ¿sí? Y cuando llega el equipo prehospitalario, tiene que trabajar como equipo, porque el soporte vital básico es imprescindible. Se llama básico, pero porque es fundamental, no porque es poco. Entonces, de los que nos escuchan, si alguno es parte del equipo de salud, lo básico no es menos, lo básico es fundamental. ¿Sí? Es la base de la recuperación cerebral que está marcando después Carlos, ¿no? Y después en eso, Carlos, cuando el paciente está dentro del hospital, ¿cuáles te parece que serían los aspectos imprescindibles para que sobreviva? Ya como acción, ¿no? Sí, bueno, los aspectos, justamente te escuchaba, y los aspectos imprescindibles son los que hace hincapié nuevamente esta nueva actualización de la AJA. Es decir, la AJA con el tiempo no ha sumado mayores intervenciones, de hecho ha sacado intervenciones que antes hacíamos, sino que a medida que pasa el tiempo va haciendo hincapié en las cosas que sí han demostrado beneficio, y quizás uno dice, bueno, la verdad que estas actualizaciones no tienen tantos cambios. Y lo que hace la AJA es decir, hagamos esto que no estamos haciendo bien, pero hagámoslo, porque esto es lo que sirve. Es decir, tener una buena fracción de compresiones, hacer compresiones adecuadas. Y una de las cosas que hace hincapié la AJA este año es que en los ritmos que no son desfibrilables, en los pacientes que tienen un paro obviamente intrahospitalario, pero extrahospitalario también, es si uno tiene un ritmo que no es desfibrilable, recordemos asistolia o actividad eléctrica sin pulso, dar la adrenalina lo antes posible. En esos casos es donde uno debería usar la adrenalina lo antes posible, y después hace algunos comentarios acerca de lo que es reanimación en embarazadas, que quizás después lo abordemos, pero básicamente dice, hagamos RCP
de alta calidad lo antes posible y en ritmos no desfibrilables administremos la adrenalina lo antes posible. Bien, y fíjate que cuando uno menciona hacer RCP de alta calidad lo antes posible, lo que probablemente anticipe es que todo el mundo la haga, ¿no? Porque una de las cosas que retoman las recomendaciones, y quizás leyendo estas recomendaciones, uno de los puntos importantes es el nivel de evidencia de las cosas, ¿no? Porque hay muchas cosas que probablemente hace muchos años se decían con cierto nivel de evidencia, o sea, uno lo decía, pero bueno, sí, está bien, sí, estoy más o menos convencido. Pero a la luz de los años la evidencia se sigue sumando y es a favor. Por eso muchas cosas uno dice, ay, no cambió. Pero no es que no cambió, sino que ahora sabemos que realmente sirve, ¿no? O sea, sí. ya hay mucha más evidencia. Porque que no cambie quiere decir que servía, porque si no, obviamente no vamos a hacer algo deleterio para el paciente, ¿no? Y fíjate que lo que propone en esto de hacerlo bien es que toda la gente se entrene en RCP y que incluso uno está acostumbrado a los cursos regulares y sin duda que es una habilidad y una habilidad se aprende haciendo. Hay una memoria muscular que Totalmente. es ineludible, ¿sí? Pero que por nosotros como Fundación Cardiológica lo que siempre hacemos es difundir RCP, ¿sí? Y que hoy esa difusión, cuanto más gente haga RCP, es mejor, ¿sí? Y que en definitiva también se empiecen a pensar modos de aprender jugando RCP, de aprender por todos los medios, este medio que tenemos, ¿sí? Que nos permite aprender RCP, eso ya aumenta la supervivencia, porque significa que alguien que no sabía algo va a hacer, y es mucho mejor que nada si hablamos de lo que pasa en la casa, ¿no? Así que, Sí. ¿cómo se transformaría este saber hacer dentro del hospital entonces? Yo creo que en el hospital es esencial que la mayor cantidad de miembros del equipo de salud estén entrenados, eso es muy importante, y que se hagan entrenamientos periódicos, porque esto es algo que, por fortuna, muchas veces, según el área en la que uno trabaje, los paros no son algo tan frecuente, y si uno no tiene paros tan frecuentes debería practicar esto, y si los tiene también debería practicarlos, porque uno adquiere vicios que digamos, desvían de la norma que es lo correcto, entonces uno debería practicarlo lo más posible o debería actualizarse y tener todos los miembros del equipo posibles entrenados en RCP para tener una buena coordinación de equipo. Esto es una de los énfasis que hace la American Heart Association en este año, y dice el equipo entrenado y un equipo que luego del entrenamiento haga debriefing. Es una de las veces que yo veo, por lo menos, que la AJA se encarga de proteger, de decir, protejamos al equipo, y proteger al equipo es estar entrenado. Cuando uno sabe qué tiene que hacer, tiene mucho menos nivel de angustia, mucho menos nivel de ansiedad, y después se queda mucho menos preocupado por lo que hizo y lo que no hizo bien. Y tener un buen debriefing, es decir, tener una mala traducción es de evolución, una buena reunión de equipo después para hablar de lo que pasó, de lo que sí se hizo y no se hizo. Yo siempre recuerdo, hablábamos el otro día que recuerdo, nunca me voy a olvidar de mi primer paro, cuando era residente de primer año y era una chica joven de 19 años, nunca me voy a olvidar, y pasaron muchos años, y las personas que estuvimos involucrados en ese paro, sobre todo el enfermero, todavía seguimos recordando eso. Nos quedamos muy traumados por ese paro porque ninguno sabía bien qué hacer. Y después yo me quedé angustiado muchos años pensando qué podría haber hecho de diferente para que esa chica salió del paro, no tuvo buen outcome neurológico y terminó con muerte cerebral y después terminó siendo desconectada. Es decir, fue una experiencia muy traumática, y que yo creo que si hubiésemos estado todos entrenados, todo el equipo de salud entrenado, y hubiésemos hecho un buen debriefing, las consecuencias psicológicas de ese paro no hubiesen sido las mismas. Así que, digamos, es para celebrar que la AJA se ocupe en estas nuevas normas de cuidar al equipo de salud. Y fíjate que esto que estás diciendo, si lo traducimos a las nuevas recomendaciones, ¿no? Que estas recomendaciones lo que dicen es, bueno, usted tiene que entrenarse, ¿sí? Pero, ¿cómo tiene que entrenarse? Tiene que entrenarse, y lo ideal sería que se entrenara poquito y muchas veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno se olvida. O sea, a mí me pasa que hay cursos de trauma, ¿sí?
Yo si dejo de dar un curso de trauma, llega un momento en donde obviamente conoces, pero el modo de darlo y demás, uno tiene que repasarlo. Sí, sí, Entonces, con esto que decías de que no hay tanto paro y uno tiene que entrenarse, pero fíjate que las recomendaciones dicen que uno tendría que empezar a ver esos médicos que no tienen, o ese equipo que no tiene tantos paros, porque no es que los pacientes se caigan delante muertos a cada rato, entonces empezar a seguirlos, porque es lógico que se olviden. Y exacto, pasa lo mismo con lo prehospitalario. Entonces, tener una lista de chequeo de cuántos paros tuviste, porque si no tuviste tantos paros, bueno, a lo mejor tengo que empezar a que practiques esos muchos paros, ¿no? Y exacto, pensar que hacer las cosas durante mucho tiempo no es hacerlas bien, ¿sí? O sea, si yo hago algo y me corrigen, lo que voy a volver a hacer va a ser mucho mejor que si lo repito simplemente sin corrección. exacto. Entonces, esa práctica deliberada que proponen las recomendaciones de hace mucho tiempo y retoman estas del 2020, empiezan a ser, eh, fíjate que no estamos hablando de drogas, no estamos No, hablando de ir a buscar el aparato, estamos hablando de la gente, ¿sí? De lo que siempre está. Por eso, exacto. para los que están presentes acá, lo que tienen que ir pensando es que si quieren realmente cambiar esto, si no son parte del equipo de salud, la verdad que el equipo lo tienen, son dos brazos y las ganas de hacer RCP. Nosotros se lo enseñamos. Y si son parte del equipo de salud, es el mismo hardware, ¿no? Y nosotros también se los enseñamos. Así que son cosas que uno puede acceder rápidamente a eso, ¿no? Así ¿Y, es. y qué pasa como equipo? Porque uno siempre ve mucha reanimación dentro del hospital como equipo. ¿No funciona eso? ¿O será que no hace falta solo mucha Eh, gente? digamos, una cosa es un conjunto de gente y otra cosa es un equipo. Ese es un Ujú. tema. Y, digamos, si de por sí tenemos una idiosincrasia que nos cuesta a los argentinos organizarnos y Ujú. para todos tirar para un mismo lado, y no somos la excepción dentro del equipo de salud. Entonces, suele pasar que hay un conjunto de gente con buena voluntad tratando de hacer algo con buenas voluntades, pero no siempre eso sale como un equipo, no siempre se coordina. Es como si uno quiere manejar un auto y una persona dice, pues yo pongo los cambios, la otra dice yo aprieto el acelerador y Claro, la otra dice yo aprieto el embrague. Probablemente sea muy difícil que todos puedan coordinarse si no entrenaron antes para apretar el claro. embrague, el acelerador y largar el embrague y poner el cambio juntos. Esto es lo mismo, es decir, solemos o cuesta saber cómo estuvimos porque no hacemos debriefing y no hacemos registro de los paros. Eso es un Exacto. error muy frecuente en todos los sistemas de salud donde llevamos pocos registros y bueno, es algo que se podría mejorar llevando registros y haciendo buenos debriefings después del paro. ¿Y sabes cuál es el otro tema también? Que tanto en la casa, bueno, en la casa de nuevo hacer, en lo prehospitalario, en el hospitalario, porque uno puede tener funcionando un equipo perfectamente, pero también es cierto que lo que estoy haciendo debería poder verificarlo. O sea, esto quizás es lo único técnico de la reanimación, ¿no? Algunos Sí, dispositivos que me digan si realmente lo estoy haciendo bien. Porque ujú, cuando uno pregunta cómo has hecho reanimación, dice, y bien, ¿sí? Ahora, ¿y cómo sabías que comprimías 100 a 120 veces por minuto? Bueno, contaba. ¿Y cómo sabías que eran 5 a 6 centímetros? ¿Cómo sabías que estabas relajando completamente el pecho? Y ahí se quedan sin argumento porque no hay cómo saberlo si no se mide, ¿no? exacto. ¿Vos notás que eso sea común? Sí, eso es algo muy común y de hecho cuando uno da capacitaciones y uno dice tienen que comprimir a 100, 120 por minuto, ¿cómo se dan cuenta que están comprimiendo a esa fracción, a esa velocidad? Estudios en donde se vio las diferentes frecuencias a las cuales se comprimía y después eso se correlacionó con outcome de retorno a la circulación espontánea. Es decir, se lo relacionó con algo bien directo. Es decir, si uno comprime a más de 120 por minuto, las posibilidades de retorno a la circulación espontánea son menores y si comprime a menos de 100, también. Entonces, no es algo aleatorio que a alguien se le ocurrió. Esto nace de estudios bien diseñados. Ahora,
¿cómo hace la gente? Cuando yo le digo, ¿cómo haces para saber? Y no sé, se ríen, me dicen, es difícil, canto Staying Alive o alguna canción en mi cabeza, lo cual son todos métodos válidos, pero sepamos que esto es algo muy importante de hacer y por eso la AJA, desde ya las últimas actualizaciones, viene recomendando que se traten de usar dispositivos de retroalimentación. ¿Qué significa retroalimentación? Que vos tengas un dispositivo que te diga si vos estás haciendo bien las compresiones. Son tan importantes las compresiones torácicas que te dice, bueno, si tenés, sería bueno que uses un dispositivo para decirte que estás haciendo la profundidad correcta y la frecuencia correcta. En Argentina es difícil quizás que tengamos difundido algo que te diga la compresión correcta desde la profundidad, pero la frecuencia se puede hacer simplemente con un metrónomo que se baja gratis al celular. Es decir, hay metrónomos que se usan para la música, pero tranquilamente el metrónomo les puede decir el ritmo de las compresiones. Es una aplicación muy sencilla que le ponen la frecuencia y les hace un ruido a la frecuencia que ustedes quieren. Les dice tac, 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 tac. De hecho, si escriben metrónomo en el explorador, les devuelve un metrónomo, o sea, ni siquiera tienen que bajarlo, ¿no? Pero es el punto de que se me tiene que ocurrir que lo necesito, ¿no? Exacto. Fíjate que hasta acá, si uno piensa cuáles fueron los cambios en las recomendaciones, lo que dicen es, mire, empieza a hacer las cosas inmediatamente cuando ocurren. Entonces ahí involucramos a la familia, ¿sí? De hecho, como paréntesis, ¿no? A mí me encantaría que cada uno empiece a traer al vecino a un curso de reanimación, ¿sí? O sea, que empiece a traer, porque uno hace reanimación para otro, ¿sí? Le hace a otro reanimación. Claro, Entonces claro. yo puedo saber de todo, pero si me pasa algo a mí, dependo de mi vecino. Entonces, Claro. ese tipo de pensamiento es el que aumenta la supervivencia. Hasta el egoísta, ¿no? Es decir, Sí, mira, sí. si me pasa algo, vení acá y si no, no te acerques. Así que me encantaría que nos estuvieran golpeando la puerta diciendo, este es mi vecino, quiero que se entrene porque si no, hago que se Que me entrene. salve a mí. Claro. Llegado el caso. Y después las recomendaciones dicen, bueno, aprendiste reanimación por cuanto medio, ¿sí? Hubo, la ambulancia tiene un equipo que se formó y hace todo lo que vos mencionaste, pero a nivel prehospitalario, trabaja en equipo, hace una buena RCP, o sea, todo eso. Y cuando llegó al hospital, el hospital continúa con lo que empezó el familiar en la casa, porque la buena RCP Exacto. es constante, ¿no? Sí, es un Y continuo. exactamente, y de esto, lo único que es técnico, si querés, es el dispositivo de feedback, que sería ideal cuando uno quiere hacer lo que corresponde, ¿no? Exacto. Habías hablado antes porque las guías tocan algunos casos especiales, ¿no? También. Sí, sí, Hay un tema que tiene que ver con las embarazadas, ¿sí? sí. Y en esto podemos sacar dos cosas. La primera, que es algo que aparece en las guías hacia el final, que es algo que quizás en nuestro medio no pasa, o si pasa no lo conocemos, que es como una suerte de discriminación hacia la realización de RCP. Porque, aunque parezca mentira, las mujeres tienen menos posibilidades, en algunos estudios, de que se les haga RCP que los hombres. ¿Por miedo a qué? Y por miedo a que por considerarlas frágiles se les haga daño, por miedo a tocarlas, por creer que quitar la ropa del tórax va a significar algún tipo de problema, ¿sí? Y eso, aunque parezca mentira, disminuye la tasa de RCP en mujeres. Lo mismo pasa con otras etnias, ¿no? Es más, dicho sea de paso, hay una fábrica que empezó a vender pechos para los maniquíes, como si fuera para que las personas se acostumbren a hacer una buena RCP, ¿no? ¿Y qué pasa con las embarazadas? Porque desde lo prehospitalario de la casa, a veces la gente dice, no la voy a desfibrilar porque en realidad le puedo hacer daño al feto, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en el hospital? ¿Es verdad eso? Obviamente la desfibrilo de todos modos, ¿no? Sí, claramente digamos, no hay un problema en hacer la desfibrilación. Este año lo que dicen de las guías no es muy diferente otra vez a lo que se decía en los años anteriores. Hacen hincapié en que se haga el desplazamiento lateral uterino mientras se está haciendo la RCP para
descomprimir la vena cava inferior y permitir un buen retorno venoso. Uh-huh. Y por otro lado, si a los 5 minutos de RCP avanzada, digamos, de maniobras avanzadas, no se logra el retorno a la circulación espontánea, considerar la cesárea de emergencia. La llaman perimortem, digamos, y es importante hacer la cesárea porque, digamos, es una intervención que podría llegar a salvar le llaman feto, Sí, claro. y podría de alguna forma quizás contribuir a la RCP de la madre. Pero Bien. bueno, esto es lo que dicen en cuanto a esta situación especial que es el embarazo. Bien, y fíjate que algo que también agrega, que es para, otra vez, para los prehospitalarios y para la casa, ¿no? Si yo tengo esta embarazada que eventualmente recuperó la circulación espontánea, o a lo mejor no llegó nunca a perderlo, ponerla de costado, ¿sí? Ponerla de costado hacia el lado izquierdo, por esto que decías, ¿no? Incluso acá están preguntando desplazamiento a qué lado, ¿sí? Para aclarar, el desplazamiento es hacia la izquierda, ¿no? Sería empujar la panza hacia la izquierda, ¿sí? Todo esto para que el peso del útero con el bebé no reduzca el retorno venoso. Pero en el fondo es tirar la panza a la izquierda, empujar la panza a la izquierda, y si no está en un paro, pero está inconsciente, ponerla de costado hacia la izquierda para lo mismo, ¿no? Para mejorar el retorno venoso. Creo, después, a quien había preguntado, que nos diga si les quedó claro esto, ¿no? Y sobre embarazo, algo más relevante que esto. No, como decías vos, el tema de la desfibrilación y, digamos, no tener miedo a hacer una desfibrilación en una embarazada. Eso Eso es es fundamental. importante. Eso es Sí. fundamental, exactamente. Y vos sabés que hay un tema que desde hace ya algunos años viene muy en boga, que probablemente tenga que ver con cosas que pasan en otros países, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la intoxicación? Con la intoxicación con esas drogas que se llaman opioides, ¿sí? Que a lo Sí, mejor nos puedes dar algún ejemplo para la gente que será un opioide, ¿no? sí, un opioide Pero, son medicamentos derivados de la morfina, que no sé si habrán visto la serie esta Doctor House, que él era adicto a uno de los opioides que es muy común en Estados Unidos. Los ¿para qué nombres se más usan como comunes, analgésicos? Se usan para claro, calmar el dolor, para eso. se usan para calmar el dolor. Son medicamentos de prescripción bajo receta archivada en Argentina que se usan para tratar el dolor. Son muy seguros, son muy buenos, pero hay gente que se vuelve adicta a estos medicamentos. Y Okay. al ser derivados de la morfina, en altas dosis, en las personas que son adictas pueden provocar algún problema y pueden provocar lo que nosotros llamamos depresión respiratoria. La depresión respiratoria hace que la persona empiece a dejar de respirar de a poco y vaya respirando cada vez más lentamente hasta que pueda producir un paro respiratorio, y esto, al tener bajo oxígeno en sangre, la persona puede tener un paro cardiorrespiratorio, es decir, Exacto. intercurrir que se le pare el corazón por falta de oxígeno. Este tipo de adicciones es más común por cuestiones socioculturales, si se quiere, en Norteamérica, pero digamos, en los países de Sudamérica podemos llegar a ver depresiones respiratorias por opioides, especialmente en personas internadas donde Claro. se pueden llegar a usar altas dosis de opioides. Uh-huh. Podemos llegar a ver depresión respiratoria por opioides. Es algo que existe, y digamos, lo que dicen en las nuevas normas de este año es que ante la sospecha o ante la mínima sospecha se use naloxona, que es como el antídoto, entre comillas, de los opioides. Es decir, Exacto. no debería retrasarse, así como en un paro con un ritmo no desfibrilable no se debería retrasar la adrenalina. En un paro, una depresión respiratoria, donde uno sospecha que intervinieron los opioides, debería indicar la naloxona sin demora. Claro. Eso puede evitar que se retrase en el caso de una depresión respiratoria, evitar que el paciente evolucione al paro cardiorrespiratorio, y en el caso de un paro, ayudar a que el paciente salga del paro. Fíjate que esto que vos decís lo voy a relacionar con algo, con lo prehospitalario, y eventualmente con alguna pregunta que están haciendo por ahí, que tiene que ver con el miedo a utilizar algunas cosas, ¿sí?
que si el paciente lo tiene, lo mejoran, y si no lo tiene, no pasa nada, ¿sí? O sea, siempre el beneficio de la utilización es superior al riesgo de hacerlo en un paciente que no lo necesite, ¿no? Pero Ujú. una de las cosas que retoman las guías es el miedo a hacer RCP en alguien que no lo necesita, ¿sí? Y a veces la gente dice, pero ¿y si no lo necesita? Y si no lo necesita, no pasa No nada, pasa ¿sí? nada. No pasa nada. Entonces, anímese a hacerlo porque va a quedar igual o mejor, pero nunca lo va a poder empeorar, ¿no? Y esto asociado Exacto. también a una pregunta que aparece por ahí, que es, ¿qué pasa con personas con lesión cervical? O no hay nada más importante que una reanimación cardiopulmonar. Y si eventualmente tuviera una lesión cervical y está en un paro cardiorrespiratorio, necesita reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Ahora vi una pregunta por ahí que tenía que ver con la embarazada. Dame un segundo que la retomo, así no nos olvidamos. No, perdón. Eso, sí. ¿Cuántos minutos, preguntan, después de a cuántos minutos de RCP, perdón, se recomienda la cesárea de emergencia? Son 5 minutos. Si en 5 minutos no hay retorno a la circulación espontánea, en el caso de que se hayan hecho las maniobras que se deberían haber hecho, digamos que se hizo el uso de las maniobras avanzadas correctas, si pasaron 5 minutos se recomienda la cesárea de emergencia. Bien, bien, bien. Carlos, creo que estamos sobre la hora. ¿Te parece que hagamos un resumen así, de nuevo, prehospitalario y hospitalario? ¿Sí? Vale, genial, Desde, buenísimo. ¿qué es lo que, en definitiva, nos tiene que quedar de esto? Lo que nos tiene que quedar de esto es que todo lo que podemos hacer para mejorar, en realidad lo tenemos, ¿sí? Si uno quiere hacerlo mejor, lo que tiene que hacer es tomar la decisión, ¿sí? Si no soy parte del equipo de salud, lo que necesito es, como dijimos antes, empezar a agarrar a cuanto tengo cerca que se entrene en reanimación. Que si alguien cuida a mi hijo, sepa hacer reanimación. Que si alguien cuida al abuelo, sepa hacer reanimación. Que si alguien me cuida, sepa hacerlo. Que cuando llamo a la ambulancia, bueno, en realidad le haga caso al operador telefónico, porque lo que me está preguntando, o sea, que me dé instrucciones, me aumenta la supervivencia. El problema es que no me las dé. Que el equipo médico que llega tiene que estar entrenado, ¿sí? Es más, uno hasta, sería fantástico que uno pudiera certificarlo, ¿no? Debe estar entrenado y debe saber hacer, no porque lo hace siempre, sino porque se entrena especialmente para hacerlo bien. Y entonces te lo dejamos a vos en la puerta del hospital. Bueno, es importante que el paciente reciba, obviamente, si retorna a la circulación espontánea, reciba buenos cuidados posparo. Eso involucra a pacientes que tienen, discriminar bien quienes tienen un deterioro neurológico o no responden y los que responden. En el caso de los que no responden, acuérdense de hacer un manejo adecuado de la temperatura, tratar de mantener que la temperatura no pase de los 36 grados. Y en el caso de que el paciente vuelva a tener un paro durante la internación o un paciente que tenga un paro durante la internación, recordar adrenalina lo antes posible en los ritmos no desfibrilables y hacer un buen trabajo en equipo, teniendo un buen debriefing para proteger al equipo de salud y repasar qué es lo que se hizo bien, qué es lo que no se hizo bien y tratar de mejorar lo que no se está haciendo bien. En el caso de que tengamos un paciente con sospecha de intoxicación por opioides, recordar siempre el uso de naloxona ante la mínima sospecha. Y si tenemos una embarazada, recordar el desplazamiento lateral uterino hacia el lado izquierdo, como decía Fabián, y el lado izquierdo de la paciente, ¿no? Y en el caso de que no haya retorno a la circulación espontánea en una embarazada dentro de los 5 minutos, considerar la cesárea de emergencia. Así que esos serían por ahí el resumen de las cuestiones que hace hincapié en estas actualizaciones. Recuerden, se pueden bajar un metrónomo, pueden usar algún dispositivo de retroalimentación para que les diga si están haciendo bien las compresiones. En resumen, no hay nada muy nuevo, pero lo que estaba, hagámoslo bien, porque quizás si nos tienen que recordar que lo hagamos bien es porque quizás no lo estamos haciendo tan bien. Exacto, exacto. Bueno, yo ahí recién escribí, por eso me salió un poco del marco, escribí SC Guidelines 2020, ¿sí? Como para que si lo ponen en cualquier buscador, eso los va a llevar
a las recomendaciones de nuevo, son de American Heart, son del Consejo Europeo de Reanimación. En realidad, todo el mundo, literalmente científico, publica las guías en el mismo momento, ¿sí? Y sin duda que cuando todo esto termine nos podamos volver a juntar. Los esperamos en la Fundación Cardiológica para contarles todo esto, ¿sí? Y si se quieren sumar a los distintos cursos que tenemos habitualmente de primeros auxilios, también son bienvenidos. Recuerden que aprender no es solamente, en muchos aspectos, son muchos medios de aprendizaje, ¿no? Por eso se los ofrecemos de esa forma. No sé si tienen alguna pregunta. Damos un minuto, a ver. Acá nos dicen que Andrés dice que en un escenario que se entrena poco durante la residencia, habla del embarazo. El embarazo. ¿Sí? Es que precisamente esto hay que simularlo. Si uno no lo practica, no aparece, ¿sí? Bueno, y tienen todas las redes de la Fundación para saber cursos, horarios y todo lo que necesiten. Les agradecemos mucho a todos que hayan dedicado este tiempo aquí y los esperamos cuando se pueda. Ahí alguien preguntaba si los cursos son online. Lamentablemente todo lo que es RCP, como es enseñar una competencia, como decía Fabián, es entrenar los músculos, etcétera, es difícil hacerlo online. Cuando uno enseña competencias tiene que hacerlo, es decir, tiene que decir cómo lo va a hacer, hacerlo y después claro. Tener una respuesta de alguien que lo está observando. Lamentablemente esto no se puede entrenar online. Sí estamos dando algunas charlas y eso, que están todas publicadas en la página de primeros auxilios sí damos cursos. De hecho, simultáneamente a nuestra charla hay una hora, así que eso sí pueden hacerlo. La destreza cuando nos dejen, ¿sí? Exacto. Bueno, Carlitos, muchísimas gracias, un lujo. Fabián, un gusto. Bueno, y muchísimas gracias a todos, los esperamos. Chao. Hasta luego.